Welcome to our program Let's Study English. Bienvenidos a nuestro programa Estudiemos Inglés. Este es un curso básico de inglés para hispanoparlantes. Vamos a continuar hoy con nuestras lecciones de inglés y vamos a la lección número 52, Lesson 52, y vamos a continuar hablando de los verbos, the verbs. En la anterior clase habíamos iniciado la clasificación de los verbos y veíamos que los verbos se clasifican en verbos principales y verbos modales, ¿no? Auxiliares modales y auxiliares sencillos. Habíamos visto los primarios auxiliares, que son tres: el verbo to be, que lo vimos la vez pasada, el verbo to have y el verbo to do. Estos tres verbos son los auxiliares primarios. Y habíamos iniciado los auxiliares modales. El segundo grupo, el que habíamos iniciado la vez pasada, son 10 verbos auxiliares modales en inglés. Los habíamos iniciado y son muy importantes para nosotros podernos comunicar, para poder construir una frase, para poder entrar en el mundo de la gramática. En resumen, para poder manejar bien el idioma inglés, necesitamos manejar muy bien los verbos. Y entre los verbos, además de los principales, tenemos los verbos auxiliares. Y en los auxiliares hay los tres que vimos: to be, to have y to do. Y estos otros 10 verbos que son los verbos modales auxiliares. Habíamos iniciado diciendo que usamos los auxiliares para modificar el significado, modifying the meaning of the main verb, para modificar el sentido o el significado del verbo principal. Decíamos que a modal auxiliary verb expresses necessity or possibility and changes the main verb in that sense. Un modal auxiliar expresa necesidad o posibilidad y cambia el sentido del verbo principal, ¿no? Le cambia su sentido. Aquí están los modales auxiliares que empezamos la vez pasada. Solamente alcanzamos a ver estos 4 de los 10 que son en total. Vimos uno de los más importantes, que es el verbo can, auxiliar can. Vimos could, vimos may y vimos might. Vimos esos 4 verbos y hoy vamos con nuestra lección 52 a continuar con este grupo de los 10 verbos modales auxiliares que auxilian al verbo principal, y vamos a continuar a partir del número 5, del verbo auxiliar modal 5, que es would. Vamos a empezar con este would. Would es un verbo muy importante, muy usual y da mucha categoría a la persona cuando habla el inglés. Es un inglés muy polite, muy elegante, muy culto, un inglés que se distingue del simple inglés de la cotidianidad, del inglés raso. Es calidad de idioma el usar el would. Y es un condicional, ¿no? Condicional quiere decir que le pone al verbo principal como una condición. Vamos a verlo con los ejemplos, qué es eso de condicional. Traduce soler también. Soler es acostumbrar a. Yo solía hacer tal cosa, yo acostumbraba a hacer tal cosa. Y la frase que tenemos para el verbo would, para el verbo modal auxiliar, es I would buy a car if I had money. I would buy a car if I had money, ¿no? Como es condicional, hay una condición. I would buy a car, yo compraría un carro. Miren ustedes que el verbo que modifica es el verbo buy. Buy es comprar. ¿Y quién lo modifica? Would. Buy es comprar. Al decir I would buy, quiere decir yo compraría. Si no estuviera would aquí, sino solamente I y buy, yo compro, sencillamente yo compro. I buy, yo compro. Pero como está would, que es un auxiliar, auxilia al verbo comprar, ¿qué terminación le da? ¿Qué sentido? Yo compraría. Ya no es compro, sino compraría. Por eso se llama condicional. Está condicionado a algo. Yo compraría un carro if I had money, si yo tuviera dinero. Mire, el verbo tener, had, tuviera, money, dinero. Entonces, I would buy a car, yo compraría un carro. Es la primera parte, la primera premisa. Y la segunda dice, if I had money, si yo tuviera dinero. Para eso sirve el would
además de otro ejemplo que vamos a dar. I would walk daily. I would walk daily. Quiere decir, yo caminaría diariamente. Yo caminaría diariamente. ¿Cuál es el verbo caminar? Walk, que está subrayado y resaltado. Walk. Si yo digo, I walk, yo camino. I walk, yo camino. Daily, diariamente. Yo camino diariamente. Pero como tenemos el auxiliar modal would, ¿cómo quedaría? Yo caminaría diariamente. Yo caminaría diariamente. I would walk daily. Ya saben entonces el uso del verbo would como auxiliar modal que va a influir en el verbo principal que es walk. Walk, verbo principal. La L no suena, no dice walk, sino walk. Walk es caminar. Muy bien. Ahí está el primero de los que nos faltaba de la lección anterior, o sea, el quinto. Son 10. Vamos con el sexto, que es will. Will es un verbo auxiliar modal. Muy importante porque este verbo nos ayuda a formar el futuro. Cuando formamos un futuro, utilizando will, necesario para el futuro simple, cuando lo formamos, le damos al verbo principal el tiempo, o sea, lo convertimos en futuro. Traduce ir a, ¿no? Solito, ir a, pero simplemente forma un futuro. En español no tenemos traducción para will como verbo auxiliar. Como palabra sí traduce otras cosas, traduce testamento, traduce voluntad, albedrío. Free will es libre albedrío. Pero bueno, no vamos a utilizarlo como sustantivo ni nada, sino como verbo, y en este caso es un verbo modal auxiliar y se llama will. El ejemplo nos aclara todo. I will cook dinner tomorrow. I will cook dinner tomorrow. Yo cocinaré la comida mañana. Yo cocinaré la comida. ¿Cuál es el verbo principal? Cook. ¿Qué es cook? Cocinar. Si yo digo I cook, sin el will, I cook, ¿qué quiere decir? ¿Qué traduce? Yo cocino. I cook, yo cocino. You cook, tú cocinas. She cooks, ella cocina. Pero como ponemos el will antes del verbo cook, inmediatamente le da el tiempo futuro, lo forma en futuro. Ya no es cocino, sino cocinaré. Cuando yo digo I will cook, es yo cocinaré, yo cocinaré. Dinner, la cena, la comida que llamamos nosotros, o cena. Tomorrow es mañana. ¿Ya? ¿Comprendido esto? I will cook, yo cocinaré. Dinner, la cena. Tomorrow, mañana. La frase quedaría I will cook dinner tomorrow. Yo cocinaré la cena mañana. Comida o cena. ¿Ya? Dinner, diferente de lunch, que es almuerzo, y breakfast, que es desayuno. Bueno, ese es el uso del will. Tenemos otra frasecita y es I will go home later. I will go home later. Quiere decir I will go, yo iré. I will go, es que tengo resaltado. I will go, yo iré. Si yo digo I go, ¿qué estoy diciendo? Yo voy. I go, yo voy. You go, tú vas. She goes, ella va. Pero como estoy diciendo, I will go es yo iré. Fíjense que la partícula will es un verbo auxiliar que de suyo no traduce nada, solamente auxilia al verbo ¿qué? Al verbo go. Y al auxiliarlo lo convierte en ¿qué? En tiempo futuro. Entonces queda I will go, yo iré. I will go, yo iré. A casa, yo iré a casa. Ir a, mire que decimos aquí que traduce ir a un lugar, ir a la casa, ir a la escuela, ir a la cocina, a cualquier sitio, ¿no? Ir a. Entonces, I will go, yo iré a home, la casa. Nosotros decimos, iré a casa later. Later es un adjetivo comparativo que nos da la idea de más tarde. Late, tarde. Later, más tarde, que termina en ER para formar los adjetivos comparativos, ¿cierto? Late solito, hasta aquí nomás,
late con la E sería tarde, pero later, más tarde. Esto es más tarde. En resumen, I will go home later. I will go home later. Yo iré a casa más tarde. Muy bien, llevamos 2 verbos auxiliares modales fuera de los que vimos la semana pasada. Vamos a ver, vimos el quinto y el sexto. Vamos a ver el séptimo de los 10 verbos auxiliares modales que existen. El verbo shall. Shall es un verbo que también se usa igual que el will para formar el futuro. Miren que futuro denota o forma el futuro. ¿Cuándo qué? Cuando está antecedido del verbo principal, ¿no? Y también es una sugerencia. El shall da sugerencia, sugiere algo. Vamos a ver cómo es eso. Veamos una frase. Shall we go to the cinema tonight? Shall we go to the cinema tonight? Este shall sugiere, no traduce nada igual que el will, pero sugiere. ¿A quién? Al verbo go, que es el verbo principal. Mire que los verbos principales los tenemos aquí subrayados. Debajo del verbo hay una rayita, aquí una rayita, que nos da la idea de que ese es el verbo principal. Shall we go to the cinema tonight? Traduce, deberíamos ir al cine esta noche. Tonight es esta noche. Cinema es el cine, ¿no? Al teatro. Debemos ir al cine o al teatro esta noche. Shall we go to the cinema tonight? Traduce, ¿podríamos ir al cine esta noche? ¿Podríamos ir al cine esta noche? Es una sugerencia. O ¿vamos al cine esta noche? Sugiere. ¿Vamos al cine esta noche? El verbo es go. Y we quiere decir nosotros. Nosotros vamos al cine o al teatro tonight, esta noche. Una pregunta. Y se coloca siempre antes. Shall, shall. Se usa mucho más en Inglaterra que en los Estados Unidos, y es un verbo que ha perdido influencia, se está usando cada vez menos, se usa más para el futuro, el verbo will para formar futuro, pero aquí lo estamos usando como sugerencia todavía tiene uso, todavía tiene sentido. Bueno, vamos al octavo de los 10 verbos auxiliares modales. Auxiliar modal, da una moda, da una forma elegante de hablar, ¿no? Should, recuerden que esta L no suena, ¿no? Esta L de acá, esta no suena. Sería should, should. Should traduce deber o tener que. Fíjense que casi todos estos verbos es lo mismo. Deber, tener que, poder, ¿no? Entonces should es deber o tener que. La frase siempre, el ejemplo, nos aclara mucho la teoría. What should I do? What should I do? What should I do? Es una pregunta. ¿Qué debería o qué debo yo hacer? ¿No? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debería hacer? What should I do? ¿Qué debo hacer? Porque traduce ¿qué? Deber o tener que. Entonces, what should I do? ¿Qué tengo que hacer o qué debo hacer? También, ¿no? What should I do? ¿Qué debo hacer? Otro ejemplo nos aclara esto. I should take out the trash. I should take out the trash. Yo debo. I should, yo debo. Take out, sacar o botar. Sacar o botar the trash. The trash, la basura. The trash. Entonces la frase es, I should take out the trash. Yo debo sacar la basura. O yo debo botar la basura, ¿no? Yo debo sacar la basura, take out, sacarla afuera, para que se la lleve el vehículo que la transporta. I should take out the trash. I should take out the trash. Yo debo sacar la basura. Vamos con un verbo, el noveno, ya terminando los 10 verbos modales auxiliares. Este es un verbo must. Recuerde que esta U es una A cortica, una A sencilla. Must, must. Must es un deber también, deber o tener que. Este verbo implica obligatoriedad. Es mandatory, es un verbo mandatory, es obligatorio, indica obligatoriedad. Cuando utilizamos must es porque estamos obligados a hacer algo, algo que debemos hacerlo o tenemos que hacerlo. Es más por el aspecto de la obligatoriedad. La frase nos aclara mucho lo que estamos diciendo. You must get a new driver license.
You must get a new driving license. You must get a new driving license. Driving license. Tú tienes que get, conseguir. Conseguir es el verbo principal. Get es el verbo principal y está condicionado o está afectado por must. Tienes que get, conseguir. A new, una nueva. Driving license, licencia de conducción. La frase sería, you must get a new driving license. Tú tienes que conseguir una nueva licencia de conducción, licencia para conducir o manejar vehículos, ¿no? Ella se va venciendo y hay que renovarla, o sea, una nueva. Ya tiene, pero hay que conseguir una nueva. You must get, tú tienes que conseguir a new, una nueva, driving license, licencia de conducción. La frase entera, you must get a new driving license, tú tienes que conseguir una nueva licencia de conducción. El verbo must. Y el último de los verbos auxiliar modales del grupo de los 10, son solamente 15, vimos los 3 principales, vimos estos 10 y después veremos unos que nos faltan. Ought to. Ought to es un verbo ought to, deber o debería. Deber o debería, traduce, ¿no? Como son modales, tienen la forma como debería, como condición. La frase nos aclara. You really ought to drive more carefully. You really ought to drive more carefully. Tú realmente debieras conducir más cuidadosamente. Debieras conducir más cuidadosamente, o sea, con más cuidado, ¿no? Entonces, el verbo ought to es el que va a influir en el verbo drive, conducir. Drive, drive. Drive es conducir. You really ought to drive more carefully. Ought to drive more carefully. Tú realmente, ciertamente, verdaderamente, debieras o deberías conducir más cuidadosamente. Ahí terminamos los 10 verbos auxiliares modales. Aquí tenemos unos ejemplos más que nos ayudan a manejar estos verbos. Here are more examples using modal verbs. Here are more examples using modal verbs. Verbos modales, modales auxiliares. Miren los ejemplos. I can't speak Chinese. I can't speak Chinese. I can't speak Chinese. Yo no puedo. Mire que es negativo. Cannot. I cannot. I cannot. O sea, yo no puedo. Es la forma corta. I can't speak Chinese. Aquí está el verbo can en negativo y está influyendo al verbo speak, hablar. Y está diciendo, yo no puedo hablar chino. Chinese. Chinese es el verbo, perdón, el idioma chino, ¿no? I can't speak Chinese. Yo no puedo hablar chino. Otro. Jan may arrive late. May arrive late. Acuerde que el verbo may ya lo vimos en la lección 51, la lección anterior. Jan puede llegar tarde. Jan, nombre propio. May, puede, podría. Aquí está may, se lo voy a mostrar aquí, véalo aquí. May, poder. Está may, aquí está. Y en esta frase dice, Jan may arrive late. Jan puede llegar. Arrive es llegar. El verbo es arrive. Verbo principal, arrive. Arrive es llegar. Recuerde que en la E final no suena. Dice arrive y termina en vela bidental. Jan may arrive late. Jan puede llegar tarde. Otro, you should see a doctor. You should see a doctor. Tú debieras o debes ver a un médico. Debes ver a un médico. Doctor es un doctor en medicina, es un médico, ¿no? You should see a doctor. Tú debes ver a un médico, debes ver a un doctor. Tú, should, debes. See. See es el verbo principal. See, ver. Ver a doctor. See a doctor. Ver a un médico. A doctor, a un médico. Should, usamos should. Y este otro, would. Would you like a cup of coffee? Would you like a cup of coffee? Would you like a cup of coffee? ¿No? Mire cuál es el verbo principal. Gustar. ¿Qué traduce esto? ¿Te gustaría una taza de café? Lo que traduce esta frase. Would you like a cup of coffee? Muy elegante, muy polite,
muy culta esta frase. Would you like a cup of coffee? ¿Te gustaría una taza de café? ¿Por qué? Porque el verbo would le da la elegancia modal. ¿A quién? Al like, que es gustar, ¿no? Si no simplemente, do you like a cup of coffee? Do you like? ¿Te gusta? ¿Quieres una taza de café? Pero would le da más elegancia. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? ¿Te provocaría? ¿Te gustaría una taza de café? Would you like a cup of coffee? Entonces el verbo would es el que está aquí auxiliando a like. May está auxiliando a arrive, ¿cierto? Can está auxiliando a speak. Should está auxiliando a see. El último, I really must go now. I really must go now. Must, obligatoriedad. Yo realmente, ciertamente, tengo que, miren, must, tengo que ir, now, ya, ahora. Ciertamente tengo que irme ya. De verdad tengo que irme ya. En realidad tengo que irme ya, ¿no? I really must go. Tengo que ir. Must, obligatorio. Tengo una cita, tengo un compromiso. O tengo que ir al baño y tengo que ir. Must, una obligatoriedad. I really must go now. Yo, ciertamente, tengo que irme ahora. Tengo que ir ahora. Ir, o sea, irme. Reflexivo en español. Irme, yo mismo, ir. Bueno, ahí terminamos los verbos auxiliares modales. Nos queda simplemente tres pequeños verbos que se llaman semi-modal verbs. Semi-modal verbs, verbos semimodales. O sea, no son tan modales como dijéramos, no le dan tanto a la frase la elegancia, la forma polite, culta de hablar, simplemente ayudan, son también auxiliares semimodales, ¿no? The following verbs, los siguientes verbos, are often called, son a menudo llamados semimodals, semimodales, because they are, porque ellos son partly like modal helping verbs, parcialmente como verbos auxiliares modales. Acuérdense que auxiliar es también helping, auxiliar es ayudar, helping es ayudantes, son modal helping verbs, es lo mismo que decir modal auxiliary verbs, and partially like main verbs, y parcialmente como verbos principales. Los semimodales son, en parte son verbos auxiliares y en parte son verbos principales. Por eso lo llaman semimodales. No son tan modales porque tienen la apariencia o el uso de modal auxiliar y de verbo principal, ¿no? Main verb y modal helping verb. Tiene parte de cada uno. Hay tres de ellos, tres verbos. El verbo need, necesitar. The body needs food. El cuerpo necesita alimento. Mire, need es necesitar, ¿cierto? La frase es, the body needs food. El cuerpo necesita alimento. Otro, dare. Dare es atreverse a. La frase lo dice. Not one of them dared to ride on the ghost train. Mire, not one of them dared to ride on the ghost train. Ninguno de ellos, not one of them, ninguno de ellos, dared, está en pasado, se atrevió, atreverse, se atrevió to ride, a montar, on the ghost train, en el tren fantasma. Ninguno de ellos se atrevió a montar en el tren fantasma. El último, used to. El verbo used to, semimodal, y traduce soler, o sea, acostumbrar a, soler, yo solía. La palabra es, I used to ride his bike, but now he drives. Perdón, he, no hay. He used to ride his bike, but now he drives. He used to ride his bike. Él acostumbraba o solía conducir su bicicleta, but now he drives. Pero ahora él conduce carro, él maneja carro. He used to drive his bike, but now he drives. Ahí terminamos los verbos modales y continuaremos próximamente con nuestra lección para completar todos estos verbos. Es todo lo que tenemos por hoy y les decimos bye bye.